Ah, mirá vos qué lindo día que hace, ¿eh? Acá también, loco. Está muy parecido. Y acá estamos igual que Henry, empezando el día. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó. Bueno, está la misión de venganza, que es claramente vengarme de los que mataron a mis padres. Eh, Despertar, las pesadillas me hicieron despertar. Teresa, la hija del molinero de Scalis, estaba sentada junto a mí. Resultó que fue ella, junto a Sir Robert y sus hombres, los que me salvaron la vida. Después me llevó a rataje con su tío, Peshek, el molinero. Cuidaron de mí todo el tiempo hasta que conseguí salir del delirio. Teresa también lo había perdido todo y ahora vivía en el molino de su tío. Podría quedarme allí si quisiera, pero tengo una deuda que saldar. Mi cura tuvo un coste. Debo ir al castillo de Pilkstein a ver a Sir Rasish y decirle lo que ha ocurrido. Y el buen ladrón es una secundaria que es de hablar con el molinero. Será mejor que tenga unas palabras con el molinero sobre el tiempo que pasé inconsciente en el molino. Don't you start. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. La verdad que sí. Estás... Uf, tenés saciedad por el piso, Henry. Saciedad en la mierda. Vamos a llevar un poco de comida. Ah, mis cosas están todas acá. Baila la danza de la inteligencia. La chaqueta esta está rota, boludo. Me voy a poner la apariencia nomás. Zapatos, tengo todo. Me falta alguna espada. Voy a curarme toda la saciedad comiendo que manzanas, así saco todo este peso y todo lo que sobra de comidita así tipo manzana, zanahoria, todo eso lo voy a vender todo. Ñam, 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 ñam. Perfecto, mira, ahí está el molinero. Vamos a apagar la antorcha. Eu. Me llamo Henry, gracias por cuidar de mí. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. Ok, I see. me parece bien. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? La misión tiene un nombre de ladrón. Espero que no quiera que vaya a robar algo. Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, Draco, querido, Draco. let's say, the right moral disposition. El primero, papá. Tome su Who medalla. cases bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the ¿Todo bien, fields? amigo?
You can dig, all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful. No me interesa tocar cuerpos de gente, I'm not sure dealing with corpses is a de job for me. cadáveres, claro. I don't want that kind of stain on my conscience or my reputation. Find someone else. Suit yourself. I gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. Voy a pagar la deuda de otra forma. And quick. Otherwise, I'll make your life hell. Believe me. Good luck to you. ¿En qué ando ahora mismo? Aquí tengo que cagar a palo. Este chabón es el tío de una piba que está todo bien, que es Teresa, ¿ves? Recopada. Era de mi pueblo. Y bueno, ella me encontró muy herido, me trajo hasta acá, hasta su tío, ella perdió todo también. Y bueno, el tío tuvo que poner guita para que a mí me vengan a curar todo. Así que ahora me dijo, mirá, yo le debo un montón de plata al sanador, la deuda es tuya, me dijo. Así nomás. Me quiso hacer algo turbio, algo de mover cadáveres ahí, no sé. Le dije que no, voy a ver si puedo buscar otra forma de pagar la deuda. El torneo convocado por Sir Hanush se celebra cada 7 días en el Castillo Mayor de Rataje. El objetivo del torneo es poner a prueba la habilidad de los combatientes con todo tipo de armas. Mirá, para ir a un torneo estaría muy bueno, ¿eh? Está destinado a los plebeyos, por lo que también puedes inscribirte. Espectacular. Después de completar la misión secundaria Rozando la Divinidad con Sir Hans, puedes aceptar una nueva misión que dará inicio a un torneo regular. Ah, entonces por ahora no puedo. Si no sabes dónde encontrarlo, busca el icono tal. Si ya has progresado en la historia hasta el epílogo, no podrás aceptar la misión de Capon y el torneo se iniciará por sí solo. Bueno, todavía no llegué a ninguna de esas dos. El torneo no se celebrará mientras Sir Hanush está en guerra. Bueno, tengo que ir a hablar con Barzag. ¿Barzag era? Contarle todo lo que me... Ah, no, con... Voy a leer, los apellidos son de terror, Radzish. El chabón que le tiene que llevar la espada que me robaron. ¿Estoy vestido? El otro día no andaba vestido, boludo. Encontré un tip que lo voy a hacer después de cámara, que es recolectar cosas así, ¿viste? Tipo flores, todo esto. Y te sube una habilidad que es herbología. Y herbología, dentro de la habilidad herbología, hay una que llevando flores en mi inventario me da más fuerza, no sé por qué. Herboristería es. Herbología, ¿no? Vamos a ver qué es este lugar. Una pequeña granja. Mujeres. ¿Qué se puede hacer en los baños? A ver. Usar los servicios de la casa de baños. Le vendería todo lo que... La comida esta que no me interesa, Tengo bastante comida igual. Esto y me saco mucho peso de mi inventario también. Mira, esta... cierro trato, está bien. Muchas gracias. ¿Y a ver los servicios que tienen? Ah, mira vos como cuando haces cosas con los calderos y pociones, pero en este caso sería llevándolas en el... Sí, no, pero también puedes hacer esas cosas. Es como una pasiva por... No sé, una pasiva que funciona así con tener solamente los... Con llevar flores en mi inventario. Es raro. También le puedo poner al caballo para que no se asuste, boludo. En momentos... A veces el caballo entra medio en pánico y te tira, boludo, del caballo. Y lo tranquilizás con algunas flores en su equipaje, por así decir. Es buenísimo, chabón. Señorita. I'd like to make use of the bathhouse's services. Uh-huh. And what do you want?
Tomar un baño y lavar mis atavíos. Estoy bastante bien. Sanar mis heridas estoy bien. Curar mis heridas. Baño y colada. Pagar por una moza y todo lo que ello conlleva. ¿Se lo merece? Yo no tengo plata igual. Cortarme el pelo, un afeitado. Ajá, mira. No deal. No, vamos a dejarlo así. Que se note que es un pibito por ahora. Take care. Muchas gracias. Mira, acá tienen algo para comer, boludo. What? Show yourself. Europa del siglo XV está pepino. Está buenísimo, hermano. ¿Lo conoces, Michael? Mira qué bonito, boludo. Ah, tenía que ir para allá. Saludos, Michael. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo está ese dominguito? Hace 7 días no haces nada, Michael. Te tomaste una... Te tomaste unos días largos, ¿eh? A ver el mapita. ¿Qué hay allá? No dice nada. Tengo que ir al castillo este. Hola, Arte, ¿cómo estás? Y tiene unos gráficos de la Play 4 que tienen. Están lindos algunos gráficos de la Play 4. No tiene versión de la 5 este. En febrero vi que sale el 2 y me había encantado y busqué el 1 y... Está bastante copado este juego. Me gusta un montón. Es re lento, boludo. Por eso repito, ¿no? Halt. Bueno, ahora les Who digo. are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad. No, I'm not desmotivado no, going. Michael. What do you want from his lordship? What makes you think he'll see you? Debo contarle lo de la espada. Uy. A ver, en esto me puede llegar a ganar. A ver si I me may cree. not look the part, but I know about honour and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right, then. Go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Bien, carajo. Campamentos, claro, los que tenía acá al lado. Movimiento constante de grupos de soldados, bandidos y guardias, diferentes tamaños. Esto ya lo había más o menos leído. Se montaban juntas por razones de seguridad. Espectacular, acá para aprender, ¿eh? Hola. Híjole. Bueno, tengo que ir al castillito. Al castillote. Es para ahí. Bucle. Hal, what are you doing here? I took you for dead. Oh, it's a long story. But what about you? How did you get out of Skalitz? You wouldn't believe it. A Este escapó de frightful Scalis storm con... broke that night and del Sigismund's lugar donde salgo heathens yo. ran back to their camp. They never dreamed Sir Radzig would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. In the morning, when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. So do I. You tricked them nicely. See you later. A ver, quiero leerlos un poquito. Me voy a quedar acá.
Hay momentos así. Es verdad, loco, ¿no? A mí me pasan por días. Hay días que no tengo muchas ganas y... Pero el día que me dan ganas aprovecho. Tampoco lo dejé por completo. Pero a la gente le importan otras cosas. Y pero seguí haciéndolo por vos, hermano. Yo esto lo hago más que nada también por mí. Es como una excusa para completar un videojuego, por más largo o denso que pueda llegar a ser, o por más que, no sé, que no me termine de llamar tanto la atención también. Sí, sí, se ha convertido en un postureo. Pero todas las redes igual, todas, boludo. Tampoco podés dejar algo que te guste. Claro, es lo importante, es lo importante. Yo también acá, amigos de mi barrio, por ejemplo, un día estaba jugando con un amigo que estaba acá al lado mío, y yo estaba jugando al falo mientras esperábamos un remo, ¿viste? Y el chavo me decía, loco, ¿por qué no streameas, boludo? Mirá que bien que te sale. Yo le contaba que iba al juego, ¿viste? Y también mi primo, todo, mi primo me pulsó un montón y también es por él, boludo. Es por ellos dos y ahora por ustedes que están ahí. Por dar una manito en qué sé yo, traer quizá otro público. Está bueno. Cada uno hace lo que le gusta y es lo importante, boludo. Claro, ahora te lo hace reír a todos, boludo. Michael, que hay gente que, por lo menos a mí, a la mañana, cuando prendés vos, me encanta pasar por ahí y estar viendo lo que jugás, todo. Could that be the smith's son, Hal? On my soul. It is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Es más, ahora Retro está los martes y los jueves nomás, y después el fin de semana. Hay unos días que no sé qué hacer a la mañana, boludo. Me querían muerto. Me atacaron los bandidos de Scalis, voy a ver a I'm going to Razi. speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Y otra cosa, yo quiero que ustedes disfruten el día, hagan lo que tengan que hacer, que no es necesario que estén acá, que interactúen. De última, si quieren ayudar es dejarlo prendido a un costadito y si no, hacer otra cosa. Tampoco yo los quiero atar acá para nada, para nada. Creo que es un poco más arriba donde tengo que ir. Espectacular, boludo, cómo está construido todo esto. ¿Puedo pasar, flaco? Your Graces, Ya se ha iluminado el I have imperio. to tell you in all seriousness
¿Sabes lo que le falta a Henry, boludo? Mars is in the shit. Deep Hola, Chan, amigazo. fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But Hablan when will it be mal de los resolved? refugiados, And boludo. what on God's Terrible. earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. La verdad que sí. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. Son unos What hijos de puta, concerns boludo. me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. Por dinero lo hace encima del sorete. You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man. And your mother, she was remarkable too. ¿Cómo habla de mi You deserved a madre, Christian ese burial. sorete? Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Teresa. The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Oh, there's a tale to tell your children. Sí, gordo, me llevó comida acá. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I Hijo de didn't puta. invite you here to eke me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. Ahí I está. assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything Bien left dicho. to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor.
and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? No fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, Sí, a señor. horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir ¿Por qué salta este forro también What you say ahora? is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well. Believe me. ¿Qué capo este Henry's earned Razzic, some boludo? punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Un honor. Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you. Qué bueno, boludo. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. Discúlpeme, no los puedo But leer, let's be boludo. clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Bien, chavo, me van a entrenar. Bien ahí. ¿De corriente sos? Yo siempre te pregunté y se pasaba la respuesta. Se me pasaba. Entrenar duro para luchar con facilidad. Y hay que cagarme a palo hasta que aprenda Henry. Y al campamento de entrenamiento. Se supone que ir a ver al Capitán Bernard en la arena de entrenamiento en el Castillo Mayor de Rataje. Suele estar allí desde media mañana hasta tarde. Ok, ¿qué hora es? Debería irme a dormir en algún lado, al molino, y empezar mañana. A ver, igual vamos a ver. Acá están, este es un refugiado de Scalis. Una armería por ahí. ¿Me dará tiempo para hacer esto ahora? Y está afuera de la ciudad. Vamos a ir por el medio de la ciudad. Tranquilo, perritos, ¿eh? Ya me iba. ¿Qué es esto, panadero? ¿Qué más tiene? Una taberna, posada. Sí, es verdad, tampoco hay que decir todo, ¿no? Zapatero.
Hay comida ahí adentro. Hay un montón de refugiados acá. Otra taberna, boludo. Qué importantes que eran. Bendiga Jane. Punto de viaje rápido. A ver si puedo llegar, boludo. La cagada es que perdí mi caballo yo. O sea... Y tenía un perro amigo también. Captain Bernard's not here. I should stop by during the day. Ay, ya no está. Mira, es así de cruel. O sea, me marca igualmente, pero... Claro, la misión no está. Porque... Ya me pasé de la tarde. Mira vos, boludo. No voy a confiar nunca más, Es bastante realista. Es él, ¿no? No, sastre. No va vestido. Bueno, me voy a tener que ir a dormir al molino. No se me ocurre dónde, si no. Esta es la arena de combate donde se hace el torneo que todavía no puedo hacerlo. ¿Dónde está para practicar arquería, boludo? Ah, ahí abajo. Es él, ¿no? A ver si va, chabón. Si se copa ahora me salva porque... No tengo que irme a dormir, boludo, pues se está haciendo de noche. Good day to you. Entrenamiento I'm here for básico. training. There's nothing I can do for you here. Come when I'm at the combat arena. Very well, Bueno, sir. dale, anda. Fin. I'm here for training. No, no. There's nothing I can do for you here. Come when I'm at the... Very well, sir. Yeah, well. Por favor, antes que se haga de noche, por favor. Yo estoy dispuesto a ayudar, en lo que sea. Yo también, siento que es buena idea esa. Retro. Es que acá está complicado encima, boludo. Es mucho dinero lo que tienes que gastar en Argentina. Es muchísimo, boludo. Eso es un re sacrificio posta, No seas hijo de puta, boludo. O sea, qué sorete que es. Sos malo. ¿Qué pasa si espero, por ejemplo, si me baja mucho la energía? No, voy a dormir, boludo. Porque no sé, mañana tengo que hacer un montón de cosas. Eso es un forro, boludo. ¿Cómo me amagó este chabón? Herreros. La iglesia, mira. Cazador. Es este icono. Acá hay pieles. ¿Dónde puedo dormir? ¿En una taberna tengo lugar para donde dormir también? Porque me queda bastante lejos del...
el molino. Permiso. No, esto no es. No, Henry. Ah, están todos acá afuera, boludo. Uy, acá donde sentenciaban a la gente, cepos. Wow, hay un montón de cosas acá, boludo. Al fin un... Este es de ropa, ¿no? ¿Este me puede enseñar algo? Hola. Quiero aprender a hacer Heavens, pociones. lad. You're looking bright-eyed and bushy-tailed. Last time I saw you, I thought you were ready for the priest. I'm feeling as good as new. Well, I'm glad to hear it. Él es el que me trajo pociones para que me pueda curar, maestro. Hay gente que puede enseñarte, sin embargo, para recibir algunas de las lecciones primero hay que tener cierto nivel. Puede que haya más de un maestro para cada habilidad, pero siempre habrá 4 lecciones. ¿Quién puede enseñarme a leer? Acerca de la deuda. Creo que algo de plata yo tengo. Acerca de rataje, entrenamiento, negocios. A ver. Would you Entrenamiento teach me more alquimia. about alchemy? Certainly. Ah, principiante. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. No. No, me estás pidiendo un montón, hermano. Maybe another time. ¿La deuda de cuánto es? About that debt. 50 también. Necesito más tiempo, perdóname. It'll take me a while longer. I understand. There's no hurry. I'm sure you'll honour your debts. ¿Enseñarme a leer? I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Ushitz. He could teach you. Más poderoso que la espada. Visitar al escriba de Usis. A ver qué me dice de Hanush. What kind of governor is Sir Hanush? He's strict but just. Thank God for him. He don't get mixed up in nothing like that, Sir Rudzig, so you don't see no one attacking us. Ya le tiro el racis a este chabón. What's ¿Cómo life es la vida en like in rataje? Ratai? Life is good here. By God's mercy, the war's passed us by so far. There's nothing but them refugees to disturb the peace. ¿Cómo se llaman los habitantes de rataje con los How refugiados? do the Ratai folk get on with the refugees? Ha! Don't even talk to me about it. I wish that rabble was gone. I know they've met with misfortune, but here they do nothing but thieve and make problems. Disfrutá, amigo, Draco. Disfrutá la peli de los domingos, muy peli los domingos, ¿no? Para vos. Disfrutá, hermano. Gracias por pasar por acá. No hace falta ni que lo dejé, hermano, en serio. A todos les digo lo mismo. ¿Habéis oído algo sobre, Have you sobre heard esos anything cumanos? about the Cumans in Sigismund's army? Everywhere they go, they pillage, rape, and slaughter. Or so the tales have it. Of course, all armies do that, but then barbarians take pleasure in it.
Shouldn't you tidy yourself up a bit? I'd like to know... Who's this Sir Hans Capon? He's actually the real Lord of Rattay, and Sir Hanush is only his guardian, because Sir Hans is underage and his father is dead. Folks say he's a spoilt young pup with an eye for the lasses. That's all. Hey, get up off of that bed. You've no business here. Get up! What are you doing lying here? Get the hell out! How dare you sleep in someone else's bed? Get lost! Hey, do you think you own the place? Snoring here? Clear off! Ahí vengo, eh. Bueno, estamos. A ver qué pasa acá. Día hermoso de vuelta. Me voy a poner las botas. Hay que entrenar, boludo. Esta misión por ahora no la voy a hacer. Es muy turbia lo que me está pidiendo que haga. De ir a mover cuerpos.
de cadáveres. Habría que pagar a Peshek. Me marcó por algún lado el... Acá para aprender a leer. Mañana se celebrará un torneo. Para inscribirlo debes ir a ver al Heraldo por la mañana. Voy a ver si puedo. Supuestamente dice que no puedo. Esperar a Bernard en el campo. Perfecto. Voy a venir hasta acá. Disuelve los cadáveres como a lo Breaking Bad. Ah, sí, turbio, turbio. Permiso, muchacho. Voy a tener que comer algo también, seguro. Inventario, comida. Espectacular. Ahí estamos. Mirá vos cómo terminó la gente esta, Antonia. ¿Hablamos? Go. Go away. Te quería dar una moneda, flaca. Fresh bread. Pour yourself a bit of fresh milk to drink. God be with you. Have a look at these cucumbers. Good luck to you. Stay firm all winter. Buy 'em before someone else does. Everything for the house. Les hablaba para nada. And field. Todo necesario para la casa, el jardín y el campo. Cuchillos, hachas, rastrillos. Ok, herramientas de trabajo. I've lost everything. My home, my family, my life. No tengo nada que vender. No tengo plata para comprar. Nido. Esa Hanush. Me gustaría aprender arquería también, debe ser re complicado. Vamos a ver si puedo inscribirme al torneo e ir a entrenar hoy todo el día. A usted, ¿no? No me va a dejar igual. God be with you, lad. What can I do for you? Quiero inscribirme en el torneo. I'd like to enroll in the big tournament. Come tomorrow morning to the upper castle courtyard and I'll gladly sign you up. I'm certainly not going to do it here and now. And don't forget to bring 3 score groceries Ah, with mañana you. directamente, ok. Farewell. Vamos a entrenar, vamos a entrenar. Ojalá que me dejen entrar al torneito ese. Estas flores se pueden agarrar. Va a ser muy importante que agarre flores, Es un consejito que leí ahí. Acá estamos, Capitán Bernard. Habla. Entrenamiento básico. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzik sent. Sentanos, ¿cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Estoy perfecto. Acá, disfrutando como un niño, boludo. ¿Ese muchacho que envía a Sir Radzik? Sí. Yes, that's me. No te valía subir fuerza. Qué raro va agarrando flores.
And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Estoy buscándola, Capaz que la encuentro acá, Tuti. Empecemos con lo básico, dale. Very well. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. May the Lord watch over you. So let's see what you're made of. Hold it Saca la proudly. espada. Keep moving. Never stand still when your life depends on it. El combate te mantienes acoplado a tu oponente. Esto ya lo sé. Sí. Esto ya me lo enseñaron. Right, good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Dale. Para aceptar hay que tener un timing medio perfecto. Well done. Not bad. Good. Nice. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. All right. Ah, that's it. Well done. Se cubre bien él. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. Se String evita con your strikes facilidad. together. As soon as you finish one, begin another. Comenzar otro, golpear, Strike, golpear. strike, strike. Perfecto. Encadeno ataques. All right. Not bad. Veamos su fuerza, espada. Nice. Vamos a descansar. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just Solo watch tenés que out, estar atento a move poner la your espada sword en la into the trayectoria del path of the ataque. blow. Ok. No! Estás arriba. Wrong, Ahí. damn it! Y ese como... Not like that. Ah, ahí. That's it. Nice. Good. Well done. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Good strike. Uff. Dale, puto. Defendete, Harry. Henry. Harry. Le digo Harry de vez en cuando. Au. Eso quiero saber hacer, boludo. See, I lure you, then attack unexpectedly. Es que son muy buenos, hermano. Au. Combate libre, mostrar lo que habéis aprendido hasta ahora. A ver, vamos a... Uf, qué buen contraataque, boludo. A ver si pega él. Fine. No. That's enough. My work Parece is una not tarea easy. imposible. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Ok. Not bad. All right. Not bad. All right. Ah, that's it. All right. Right. Lesson 2. Ojalá agarrar la tabla y partirle la cabeza. Is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. A ver. Ataca.
Uy, buenísima. Ataca a tu maestro para ver la técnica. ¿Y esa técnica me la vas a enseñar? Es buenísima esta técnica, amigo. ¿Cómo hago eso? All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move Cuando empiezo a knocks atacar, the vos blade bloqueás. aside. Pará. Pulsa en cuando empiece la... Pará. Para conseguir desviar el ataque por completo, debes sincronizar el movimiento de bloqueo. Pulsa L1 en cuanto empiece el ataque para realizar un bloqueo Not perfecto. like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. A ver, dale. Too soon again. En cuanto empiece el ataque para realizar un bloqueo perfecto. A ver, vení. Ahí. Nice. That's Esa it. fue buena, ¿eh? All right. Me lo marca ahí en verde, ¿no? Quiero adelantarme a cuando vea el icono verde. Right, now we'll try it a little Nice. faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Dale, hermano. Más rápido me dijiste. All right. Good. Ah, el bloqueo perfecto no cuesta resistencia. That's it. Y tendrá la posibilidad de realizar un contraataque. Very good. Por ahora no me deja contraatacar. Very good. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Ow. Ah, dale, vamos rápido. Ahí. Ow. Ow. Ah, todavía no puedo contraatacar. Estaba esperando contraatacar. Mira, me vino a ver el sorete ese. Ahí. Wait a while, Henry. No, dale, estaba bueno esto. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. Tremendo el final del Ice, sí. Heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Cómo se sacrifica, boludo. ¿Qué onda, che, sorete? Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. No me dejaste ver el contraataque, hermano. Ah, me esquiva, mirá. Ojo. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. Veré hacia dónde Same vas will y lo happen if you golpearé. move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Ow. Esquivar, muévete hacia un lado mientras... O hacia atrás en el momento de que tu enemigo ataque. Muévete, ¿ok? No, that's not it. No entiendo cómo. Again. Muévete hacia un lado. Abajo me decía, ¿no? ¿Es justo cuando le está pegando? Ah, ahora. Es como... Está bien.
fue lento ahí. Lo hice muy rápido. Again. Este me la juego un poco más con este. Not bad. Fine. Now try to Prefiero move con quicker. bloquear. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. That's it. A ver para atrás. Good. Me adelanté. That's it. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Frenamos hacia atrás. Mantén pulsado R2 para preparar el ataque. Después cambia de zona y ejecuta el ataque. That's it. Ah, es bueno, boludo, esto. Ya, le tiro por acá, pero le hago la boba. Well done. No, not like that. No. Good. Cuidado abajo. All right. Well, now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. De a poquito. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Tiro con arco, buenísimo. Voy. A partir de ahora podés venir a la arena cuando queráis y desafiar al maestro en un duelo de entrenamiento. Un día más en el planeta Tierra. Así decía, ¿no? El PT. Era un álbum de intoxicados. Perdón, estoy leyendo los comentarios. Ya me echáis un cable con mi manquismo de entendimiento. Manco para entender era, ¿viste? I wouldn't beg good neighbors, but I'm reduced to this. Che, pero nos pasamos de... Quiero entrenar arquería. Can I ask? Have pity on me, a poor wretch. Thank you. Sigismund and his murderers That's all I took wanted to everything know. I had. Good luck to you. Ah, es por ahí, está bien, estamos bien. No tiene espuelas el tipo en las botas. Y acá está el ortiva, mirá. Bueno, el heredero. See then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to Desollar el wear it. antebrazo con la cuerda. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Antebrazos, Now mirá vos. concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy.
You've got two bandits Sí. coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God Buenísimo. rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw. Hold your breath for a moment. And then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get into it better. And then those arrows will fly so fast you won't see Deja hablarme. Don't forget the arm guard. Once you've El mastered the brazal. bow a bit, you won't need it Eso anymore. quería ver, pero no me dejaba entrar al menú. Mantén pulsado R2 para colocar la flecha y suelta para disparar. Vigila la resistencia. Puedes cancelar el tiro y agarrar una flecha con X. Well, that was awful. No, Didn't pero imagine a pará. village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have No any tengo coin? ni dinero. I have enough. Good. Then let's get to it. Mentiroso este Henry, eh. A ver, vamos a competir, dale. Las reglas del juego son sencillas. Se dispone de 7 flechas. La diana vale 3 puntos. Ok, tengo 7 flechas. Voy a leer bien. El anillo intermedio vale 2. El exterior 1. El primero que acabe de disparar gana 3.6. ¿El primero que acabe de disparar? No tengo mira. Y esto se mueve solo así. Un poquito más arriba. Dale, por favor. Se me está desviando. Complicado esto, ¿no? No es muy fácil. Me queda una flecha. Vamos, por favor, Henry. ¡Toma! ¿Me ganó? Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. Gané. I told you I have a heavy hand. Ever since I fell off the horse during the last hunt. What Sí, are me you te grinning excusale. about, boy? I think you owe me a little payback. Es muy difícil disparar, The arena? If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Uy, a espadazos con Capón. Voy a tener un enemigo. Pará, loco. Ah, te cubriste bien, eh. Pelea, pelea, pelea el pibe, eh. No more fooling around. Te voy a atacar por arriba. Ay, qué hijo de puta. Quiero saber esa patadita, boludo.
Pelea este, no le puedo dar, Dale, Capón. Tira vos. Vamos, Henry. Haz alguna atención, maestro, Henry. Now. Give up. Uy, uy, uy. No le puedo dar, no le pegué ni una todavía. Me toca. Tiene que ser ahí, en un contraataque ahí medio raro. Au. Bien, subimos niveles. Dale, Capón, ya tiene un par, Él también, Well, Bueno, igualmente. ¡Ay! Se cubre bien. ¡Ay! Me jodió acá, Está sangrando también. Es una pelea de boxeo. ¡Au! No. Ahí me metí un buen combo. You going to cry now? Estamos jugando con espadas reales, está re loco. Come over here. Olé. Show what you're made of. Enseñamos. Oh dear, did that hurt? Qué sorete sos. Yeah. You can still. Well. Qué hijo de puta. A ver. Qué combate más duro, loco. Dale, abajo.
Hijo de puta, atacó justo. Well, you got the better of me this time, blacksmith. I must be having an off day. Are you alright, sir? Bloquea un montón, Don't worry your boludo. mangy head about me, peasant. We'll see each other again soon enough. You can keep my bow. Its best years are behind it anyway. Bueno, cumplido, loco. Me quedé con el arco trofeo. A ver cómo quedó Henry. You better hope his lordship hasn't taken it badly. Espero que no. I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. No le voy a hablar, boludo. Debe estar enojado el chabón. Tengo que anotarme en el torneo mañana por la mañana. Si le gané a este pibe, puede que le gane a alguno. Mañana a la mañana tengo que hablar con este. Presentarme ante el merino. Era todo muy lag y mal, ¿no? Discutían ahí un toque y se agarraban a las espadazos, chaval, no me importaba nada. Bueno, dale, vamos a pelear, vamos a pelear. ¿Cómo estoy con la sociedad? Bastante bien. No quiero comer mucho por las dudas que ande pesado después. A ver, está por acá. Come close and have a smell. Fresh bread. And pour yourself a bit of fresh milk to drink. Vegetables! Fresh vegetables! Look, smell! Aren't they lovely? Hola. Armero. ¿Acá tengo que ir? Hola. Es arriba. Nos vemos pues. No tiene pinta. Hola, Merino. God be with you. Esto es como para que me den alguna otra misión, ¿no? Me parece. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. Puedes contar conmigo porque habrían de escucharme, entonces debería encargar mejor de nosotros. You can count on me. Puedes contar conmigo. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard?
Sí, no le gusta el capitán. Ni rompió ciudad, fue toda una prueba. Sir Hans me desafió a un combate cuerpo a cuerpo. I have. He trained me, and then Sir Hans Capon challenged me to a duel. I see. Sir Hans Capon likes to measure his strength against others. But be careful, Henry. Noblemen are quick to anger, and you don't need that kind of trouble. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. La sangre Yaroslav gitana, the Watchman, Tutti. Nightingale, they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Completamos la misión de entrenar duro. Tenemos que mantener la paz. A ver qué opina él de los refugiados. Recoger el equipo en la sala inferior de la armería. Unirse a la patrulla del ruiseñor entre las 11 y las 19. Uy, tengo que patrullar, boludo. ¿Cómo es la vida en rotaje? ¿Cómo se llevan con los How did habitantes? the Con Rattay los folk refugiados. get on with the refugees? I know they got nowhere to go. Skalitz is a pile of ashes and the countryside ain't safe. But Sí. they've been here too long. Some of those buggers got light fingers, and not a one of them appreciates the sacrifices we made for them. Vamos a hacer una a la vez. Buenísimo. Ruiseñor, me suena a Oblivion, a Skyrim. Tenía la armadura de Ruiseñor en Skyrim. Me tengo que ir a la patrulla, pero recoger el equipo en la sala inferior. ¿Por qué me dio dinero? Se me escapó ese detalle. ¿Me dijo que compre algo? Nueva misión de la DLC. No, vámonos para el marcador. Salimos para acá. No, por acá no. Tengo que aprender a leer también. Nos vemos, Merino. Si fuese una villa me podría orientar más fácil, ¿eh? Dónde salir, cómo entrar. Cebollas. Vamos a ver. Suena que tengo como hierro, algo de hierro puesto. Deben ser las coderas estas para el arco. Vamos a ver si es mejor que... claro, yo tengo... antebrazos de los que me dio. Si me pongo las coderas, pierdo los antebrazos. Bueno, lo tengo que llevar por el arco. Me matan los perros en ese juego. Me encantaría tener uno, ¿eh? Acusan a los refugiados de dedos largos. Acá no es ni en pedo. Tiene que ser arriba. O acá, a ver. Armería de rotaje. Me puedo... Tengo permisos, loco. Creo. Solo me deja robar. Forzar cerradura. ¿Arriba? El guardia también va para ahí.
Permiso, chabón. Gracias. Forzar cerradura. Recoger el equipo en la sala inferior de la armería. Recoger el equipo. No puede ir desarmado. He de ir a la armería y recoger el equipo necesario. ¿Pero qué? Forzando, boludo. Esto está mal. Permiso. Abren este. Tampoco. You all know what happened there. Help your neighbour. Ya se está viendo al mendigo. Entiendo, boludo. Yo no quiero robar. Robar. Forzar. Si se va este chabón, voy a ver si puedo sacar algo de estos barriles. If you're after something here, tell me. Te digo. I was told to pick up a kit here. Name? Henry. And? In fealty to? Sir Radzik Cobbler. Mirá vos, boludo. Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home, Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. Si fuera bajo flor estaría como en mi casa. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Bueno, si vale esto, vale. Fue. Bacinete, cofia. El color de ellos. Una cachiporra. Bueno, tengo algo para defenderme, boludo. No tengo ni un arma. A ver, perfecto, boludo. Porque la chaqueta que tenía estaba muy mal. Ya no sirve para nada, la tengo que vender. Me quedo esto. El casquito, porque no. Cofia acolchada. Perfecto. Y pará, la cachiporra. La cachiporra. Soy re yuta ahora, boludo. Dale. En la mansa locos. Debería ir a un mercader a venderle las cosas. Zapatero. Mercader. Tengo que decir. Ah, ya tengo para pagar la deuda. Mañana se celebra el torneo. Asignador de actividad. Peshak tiene un trabajo para mí. Este es el molinero. ¿Y dónde está mi otra misión? Mirá, me está mandando la loma del orto. Uy, ¿ahora el mapa? No, mira que es el mapa, boludo. Este no termino más. Visitar al escriba de Uzi. Ah, este es el que me va a enseñar a leer, boludo. Recién este. Desde Tumblr podría ir. Por allá hay otro torneo. Bueno, tengo que patrullar.
Voy a ir al mercader y voy a esperar hasta que sea esa hora. A ver si el zapatero se copa. Good afternoon. Goodbye. Mira qué buenas botas. Esto se debe ser para conjunto de reparación. De calzado nomás. Qué copado. Sí, se copa, bien ahí. Tengo bastante moneda ya, Muchas gracias, señorita. Ještě si já pohár vína zaplatím, potom se já k mojej milej navrátím. ¡Ay, se volvió! El pelotudo, te vi justo, La escriba de Uzi. La escriba de Uzi. Ay, Dios, menos mal que no viene Uzi acá. Me volvería loco, boludo. Voy a esperar acá. Quiero ver bien qué dice la misión. He de ir de patrulla con Ruiseñor. Me estará esperando cerca de la iglesia después del mediodía. Después del mediodía. Mostrar. Activar el mapa. Ok, mi brother. Para ahí me voy. Después del mediodía. Voy a pagarle la deuda al molinero. Así allá el chabón. La deuda del molinero. Uy, ¿esto? Casi se me rompe el juego. Tengo que buscar las pociones que están en el mercado de acá a la izquierda. Después del mediodía, ¿pero qué hora es? Estoy ya después del mediodía. Este fue mi doctor, por así decir. Hola. Estoy viendo ahí que tenés ahí nomás. Poción de gallo. Champiñones. Y otras pociones que hay ahí atrás, boludo. La deuda. About that debt. Pagarle. Here you are. Thank you. I'm glad to see you're a man of honor. Is there anything else I can do for you? Quizás mañana entrenarme en alquimia. Hoy no. Y ahora saco la marca esta. Y por acá tiene que estar el tipo. Que tengo que hablar. Marcador. Sacamos. Está en la iglesia. Acá está, el ruiseñor. Here I am. My name is Henry. Hola, Agus. ¿Qué onda, Agus? ¿Cómo estás, amigo? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Sí, papá. Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robard and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? Lo voy a ver, Tuti. Le voy a sacar captura a esto, Ir a ver a Teresa, la moza del molino, antes del mediodía. Eso va a ser mañana. Cuando vaya a dormir. Lo voy a buscar, Tuti.
Recién te levantás de dormir, mi like y me voy a comenzar el día. Se te quiere, crack. Gracias, Au. Acá también se te quiere mucho, amigo. Que tengas un lindo día. Gracias por el like. Quiero servir... ¿Y cómo es que acabaste a las órdenes del Merino? Quiero servir a Sir Rashid. I wanted to enter the service of Sir Radzig, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzig must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Están re bien armados ellos. Tuti la serpiente, papá. El mismísimo. Esta es la iglesia. Si un oponente huye del combate, se le puede perseguir, agarrar y hacerle dar vuelta. L2. Esta es la manera... De esta manera se consigue una oportunidad de hablar con él. Ah, mira. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Si el personaje tiene que seguir a alguien, es mejor caminar, decían. This is our rat house. Disfrutar el paseo. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius, the scribe. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. El verdugo no vive en la ciudad. Vive en la colina de Ahorcado. ¿La colina del Ahorcado? Callejón del Ahorcado, de Fallout. And 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Aquí vive el espadero. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. Voy. Resolver el pleito entre el armero y la mendiga. I don't want you here. Is that manure pile not big enough for you? Que es un hijo de puta, What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. Witty guy. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to Chao, get rid Agus, of her. querido, gracias por pasarte. El infame. Así me decían. Maestro, ¿qué hace para importunaros? Jane, de verdad tenés que mendigar aquí. Armero, ¿los considerás cristiano? Echar a la mendiga. Maese armero, deberías dejar que se quede. Arreglar entre vosotros. Vamos a ver si la mendiga puede pedir en otro lado. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. Okay. Can't you show us some Christian charity, armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms? Even to this witch only yesterday. Is that true? Might be, might not. Did you get any alms or not? ¿Por qué se hace la boluda? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? Darle una limosna, darle un groschen a la mendiga. ¿Se lo doy yo? Los armeros son unos soretes. Los dos ayudaremos a la pobre. En esto no le puedo ganar a un armero, supongo. Armero, dale, a ver si le puede dar él. I think you ought to give Jane something. I gave her a groschen yesterday, and today she's ruining my business. Have you taken leave of your senses?
Why should I give her anything? Well, you wouldn't want to look like a heartless bastard in front of the whole town, would you? No, certainly not. There you go then. Just a coin or two and you'll have an even better name. Oh, for God's Éxito. sake. Here you are. And don't come back. Thank you. See now? It didn't hurt too much. He'll hate you now, that I can tell you. Bien, But you Henry, porque vos acted like también a good serías Christian. un refugiado ahí, mendigo. ¿Qué dice el señor? Your old neighbours are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. ¿Qué le The pasó time's al coming padre soon de enough when Hans? the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Jean Pajarito Gesek. El padre del joven señor Hans Capon. Era el señor de Moravia, se convirtió en señor de Rataje, donde construía una nueva iglesia parroquial. Cuando murió, su hijo Han aún era menor, así que las propiedades fueron administradas por sus familiares. No pasaron a manos de su heredero hasta 1412. Gesek fue el primero de los señores de Leipa en llevar el apodo de Pajarito. Valverde. Cuando murió, pero no dice cómo murió. Si ya se despierte le voy a decir algo del pajarito. Tranquilo, Bulldog. Pero siento que él va un poco más rápido que yo. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Ok. We've Qué also bueno, got the qué buen baker's detalle. shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. There's La one alehouse pretzelería here on es. the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Vale, vamos más tarde. Podemos ir a descansar ahí, ¿no? Digamos. Mira, acá hay un montón de flores para agarrar. Esto, ¿por qué quiero agarrar flores? Mira. Para. Hay una habilidad, mira, tengo para subir habilidades, perfecto. Que en herboristería es el poder de las flores. Yo agarrando flores voy subiendo de nivel acá. Por ejemplo, tengo más 2 de carimbas por llevar hierbas en el inventario. El caballo, si tiene suficientes hierbas aromáticas en su inventario, se asusta menos. Las hierbas se venden a precios 15% mejores. Y esto, la actividad de recoger hierbas añade experiencia a las estadísticas de fuerza. Así que eso está bueno. Acá tenés, para que yo tenga fuerza, tengo que agarrar flores, boludo. Ahí está, Tuti. ¿Está justificado o no está justificado? ¿Vos qué decís? A ver, puedo subir un punto en espada.
Ataque de impacto. Arma de espada corta, de caza y sable. Ritmo, estocada, tajo, tajo. Retrasa el arma como para atacar desde la derecha, pero golpea inesperadamente la cara del oponente. Gira tu arma alrededor de la suya y golpéalo con rapidez con el extremo del lomo. Si tienes un escudo, utiliza su borde para golpear. Pero yo tengo que mover hacia la derecha. Espada corta. Estocada, tajo, tajo. Le meto una estocada y después 2 tajos, ¿no? Por así decir. Empezando desde la derecha. Y espada larga. Tajo, tajo, estocada. Todavía no tengo espada, boludo. Debería esperar a ver qué espada agarro. Porque si agarro una espada larga, tengo que subir un punto acá. Con un Sornaú rápido desde la posición de Wei, desvía el golpe del oponente hacia un lado desde tu hombro izquierdo y empuja la punta directamente hacia su pecho. Tajo, tajo, estocada. Esto vas a tener que esperar. Y atributos. En fuerza. Ya tengo 2 puntos, boludo. ¿Qué cosa está justificado? Esto, mira. Herboristería. Si yo junto flores, puedo llegar a que la actividad de recoger hierbas añada experiencia a la estadística de fuerza. ¿Entendés? Si yo agarro y llego a nivel 5, recoger hierbas me va a hacer subir fuerza. Murió la marioneta, Chan. Amigo, ayer, te juro que si lo matabas ayer, ¿sabes cómo iba a gritar esa win? Ya me tenía mal, boludo. Tenía ganas de que lo mates. Bloquear con el escudo, llevar cadáveres no me interesa. Da un 40% más de opciones de superar al oponente en un combate cerrado. Puedes cargar 7 kilos más. Esto lo quiero. Y podría poner este, ¿no? Da un 40% más de opciones de superar al oponente en un combate cerrado. A ver, quiero leer. Nivel actual, nivel requerido. Uff. Perdón. ¿Qué hago? Me pongo este también, ¿no? Da un 40% más de opciones de superar al oponente en un combate cerrado. Pero de superar, ¿cómo? Ayer me estaba poniendo tenso, boludo. Es que había uno que decía, proba el parry, proba el parry, proba el parry. Decía todo el tiempo, para un poco con el parry, flaco. Me estaba poniendo nervioso, boludo. Yo no quería que llegue a ese punto, pero bueno, Chan tiene mayor aguante en ese sentido, boludo. Bueno, pará, y tengo uno más. En diálogo. Alta cuna. Aumenta el nivel de diálogo en +3 al tratar con nobles y burgueses. No permite tener la ventaja baja cuna a la vez. El diálogo aumenta +3 cuando se habla con plebeyos. Cuando un comerciante pierde la paciencia contigo durante el regateo, tendrás una oportunidad más de realizar una oferta. Podría empezar a regatear, pero cuando salga el mapa, o sea, cuando pueda dar vueltas a explorar. Esto voy a ver, según con quién tengan que tratar. Yo creo que me serviría más tener +3 hablando con nobles, porque ahí ya te tienen que ver el aspecto más que nada de esta gente, boludo. Voy a esperar igual, no es algo que necesite ya.
Vamos hasta el segundo patio de armas. Vamos. Hacele parry, boludo. No, pero pará y practicá parry, boludo. Es como que no me digan, no, pero... Practicá el bloqueo, practicá el bloqueo. Ah, déjame pegar también, boludo. Dejá de joder. Aparte ya se notaba que vos no querías hacer nada con el bloqueo, boludo. Es muy difícil, Chan, justo en Here's ese the juego. forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? Sí. What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... Uy. What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Mira si tiene ganas de jugar algo. Jugar a los dados. Debería intentarlo, ¿no? The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sassau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Tremendo paseo. Son años, ya aguanto cualquier cosa. Pero es verdad, es verdad. ¿Hace cuánto empezaste, Chan? Así todos los días, ¿eh? Bueno, o siempre que puedas. Y vos tenés un bot que te está diciendo todo el tiempo los comentarios de la gente, ¿no? Yo me podría volver loco en este juego, boludo. Este juego no es para transmitir, boludo. Es como para jugarlo... Subirlo en formato video. Me parece que es lo que voy a hacer, boludo. ¿Por qué no puedo andar leyendo y me estoy perdiendo estas cosas, boludo? Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Mira vos. Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Hay uno que se fue a descansar a la taberna, boludo. Bien el chabonero, lo trató de encubrir. ¿Quién es este? What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. ¿Qué hacías acá cuando deberías estar en la Lucky puerta? it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! El ruiseñores, Let's have a Venga, Harry. Bien llevarme bien con uno de estos. Dale, flaco, vos tenés que laburar, loco. Mira. That fool got me all worked up. ¿No deberíamos estar en el patrulla? Shouldn't we be on patrol instead of drinking?
You're eager, aren't you? Don't worry, even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Sí. Why not? Certainly. I'll fetch it right away. We'll see whose side Lady Luck is on. Has aprendido entretenimientos y juegos. De ayuda, mi hijo de... No, boludo. Espero que sea como la general, boludo. Si te apetece jugar un poco, puedes probar con el juego de dados Farcle. En cualquier taberna respetable. El objetivo de este juego de 2 jugadores es ser el primero en alcanzar una cantidad establecida de puntos. Los jugadores lanzan por turnos de 6 dados. Se obtiene puntos por cada 1 o cada 5 que se saca y por 3 o más dados iguales de cualquier otro número. La puntuación es la siguiente. El 1 vale 100, el 5 vale 50. 3 iguales valen 100 puntos, multiplicados por el número en cuestión. Por ejemplo, 3 4 valen 400 puntos. 3, claro. 3 del 1 valen ahora 1000. 4 o más iguales valen el doble de puntos que 3 iguales. De forma que 4 cuatros valen 800 puntos. Esto me parece que hay que jugar y ver cómo es. Mirá, ahí está la escalera, boludo. La escalera real. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vale 1500 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 vale 500. 2, 3, 4, 5, 6 vale 750. El número de puntos que tienes que obtener son 5000. En este caso. Los puntos obtenidos hasta ahora, subtotal de la ronda, valor total de los dados recién marcados. Ah, puedo ir viendo por ahí. El turno del jugador siempre comienza lanzando 6 dados. El jugador después usa X para seleccionar y apartar los dados puntuados. Y debe apartar siempre al menos un dado. Ok. A continuación el jugador puede lanzar los dados restantes de nuevo y usar cuadrado y la situación se repite. El aspecto fundamental del juego es que si en algún lanzamiento no sale ningún dado puntuado, el turno del jugador finaliza y todos los puntos obtenidos hasta ese punto durante el turno se pierden. Eso es complicado. Por ello es recomendable finalizar el turno con triángulo antes de que exista una elevada probabilidad de no sacar ningún dado puntuado. Puesto que cada jugador lanza sus propios dados, también existe la oportunidad de hacer trampas, pero también es más fácil encontrar dados cargados. La calavera del diablo es un juego de dados con una calavera de diablo, en vez del 1, que funciona de comodín, en combinación con otro número. Ah, ok, el comodín. Por sí mismo el comodín no tiene valor, así que todos los dados son comodines, así que todos los dados son comodines, el jugador pierde. A ver, vamos a jugar, no sé. Tengo 2. A ver, saco el 1. Sujetar dado. Puntuar y volver a tirar. Mira. Puntúo y paso, ¿no? Porque si después no saco nada... No sé, boludo, vamos a ver. La recaí, me parece. Mala suerte tuvo. Vamos, Henry, por favor, aprende a jugar esto. Mira, 3-1, boludo. A tu casa. ¡Shit! ¡Ay, qué bueno que soy! ¡Shit! Dijo el chabón. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early?
I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. 24 horas. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Prohibido sin una antorcha de noche. Ok. Tocar la campana. La campana será... Creo que está marcada ahí. Qué lindo que suena esto, boludo. Ahí la vi. Oh, mirá, llevan faroles algunos. Jesus Christ be praised. Take care now. Mira, acá está. 3 veces, dijo. Cerrar la taberna del comerciante. Estoy haciendo de guardia, literal, ¿eh? ¿Ustedes nunca hicieron en Skyrim un juego así? Un rol como que, qué sé yo, como que era solamente un cazador, por ejemplo. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? Tengo que cerrar la taberna, se está divirtiendo Hans Capone acá. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship.
He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse! I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Sabe que le llega a él. What he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Otra vez peleándome con este, boludo. Tanto me lo van a poner enemigo a este chabón. Pero la puta. Mirá que a puños soy peor que vos. Yo cagaba palo a borrachos allá en Scalis. No te quiero lastimar, loco. Uf, eso es porque yo me... Por la habilidad que me subí, ¿no? Del combate cerca. No lo había hecho nunca. Hell? Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Lo hice Raising mierda your encima. hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Uy, tengo que andar con este chabón de casa ahora. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave Respondo in ser the capón. presence of Es hora de nobility. que aprendas cómo comportar. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Uy, qué día me espera con este sorete, boludo. Bueno, ya no estoy trabajando como ruiseñor. Mantener la paz completada. La presa. Vamos a ver. Reunirme con Lord Capón en el patio del Castillo Mayor. Boludo, mañana era el torneo. No voy a poder hacerlo, entonces. Tengo un montón de misiones. Tengo que ir a hablar con Teresa antes del mediodía. Pero tengo que andar con... ¿Cómo estoy?
Tengo bastante energía. Podría comer algo. Soy medio mal de comida, ¿eh? Me voy a guardar por si tengo que viajar. Esto va a ser al pedo. Yo creo que hoy no puedo hacer nada acá. Ya es muy tarde. O ese tipo querrá salir de noche. Acá había un pasillo, creo. Es por arriba, boludo, donde tengo que ir. Este es el área de entrenamiento. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dormir, boludo. Me voy a ir al molino. A ver cuándo puedo dar un paseo con Teresa. El último cierra la puerta. Uy, ya hay comida acá. Espectacular. A dormir. Tengo una misión con Capón. No creo que me deje. Hey, lad! Don't you want a little wager on the Rattay tourney? ¿Apostar en el torneo? Puede ser, ¿eh? Si me dejan. Vamos a ir hasta el torneo. Hay que ganar el torneo si se puede. Sí se puede. Opa. ¿Torneito? A ver. Greetings. What business have you?
Quiero inscribirme en el torneo. I'd like to enroll in the big tournament. All right. As long as you've got the enrollment stake. Sir Hanish's rule is every contestant has to put up 3 groschen. Voy a perder plata, boludo, porque no estoy ni preparado. Pero vamos a intentar, ya fue. Of course. Here you are. What's your name? I'm Henry, from Scallas. I'll make a note of that. And I need to know what weapon you choose. Uy. Espada corta y escudo y podría subirme en ventajas. Espada corta y escudo. Me va a proteger mucho más. Voy a tener más peso, pero tengo mula, así que puede ser. Short sword and shield, definitely. Good. Get yourself ready. You're next in line. Good luck to you. Bueno, me tengo que equipar, Pará, boludo. Entering the arena now will be Jake the Stake, a brewery hand from Ratai. And his adversary will be... El personaje intenta usar equipo que requiere características mejores que las que tienes, así que tu eficacia se reduce. Déjame entrar al inventario, loco. All is prepared for the first duel. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. No, no me deja. Estás re bien equipado, hijo de puta. Me sacó bastante, No. Ay. Henry. Una hemorragia, boludo. Ya está, cagué, perdí plata, boludo. Uy, boludo, no. Vamos, Henry. Estoy en el horno. Uy. Me mató el primero, amigo. No. Acabo de perder 60 monedas. The second bout will surely be no less exciting. This one may decide the winner. We will witness a duel with longswords. Opa. Otra vez yo. Take that. Qué caga que no me dejó subir los niveles, boludo. Pero esto me sirvió para ver. Mira, justo, pegá.
te ataque, Harry. Henry, por favor. Lost your wind? Para un poco, loco. No, estos pelean muy bien, boludo. Son los guardias de la ciudad. Bien, Harry, una le pusiste. Uy, la cabeza, boludo. Bien, Harry. Mira vos, se está atacando justo cuando... Al chabón no le dice nada, Vamos Henry, dale, boludo. Nah, este no se come ni una. Sí, es re difícil el combate. Ellos son muy buenos y yo soy un aprendiz. Este chabón nunca usó una espada. Influye mucho en... No tengo ni una habilidad con espada larga, no tengo ni... Having proved his combat skills in this round and emerged victorious, he shall proceed to the next round of the Ratai Tourney. Lords and ladies, gentlefolk, friends and neighbours, welcome to the renowned Ratai Tournament! A tournament in which the whole province must have strength and skill. A tournament that never lacks in suspense, excitement, surprises, and glory. I now declare the Ratai Tournament open. Combatants, get ready! God be with you. ¿Me escuchan bien ahora? Es que tengo ventilador cerca, pero no... O sea, estoy evitando que le dé directo, pero sé que me colgué. ¿Me escuchan bien? Eso fue el tornado. Ah, bueno, te decía entonces, ¿no me escuchaste? No tengo ninguna habilidad, boludo, con este personaje. Ellos están mejor armados. Seguramente tiene habilidades, son todos como guardias, ¿ves? Henry no es nada, boludo.
Harry no sabe ni leer, con eso te digo todo. ¿Sigue jodiendo? ¿Sigue andando mal? Es que sí, por eso intenté comprarme un micrófono, pero no lo pude hacer que funcione bien. Lo tuve que devolver. Henry es exfutbolista, tal cual. Henry recién aparece en el... Es un crío todavía, Henry. Mirá, estoy todo golpeado, boludo. A ver, ¿cuándo tengo que venir con Capón acá para hacer esto? En el patio del castillo mayor. Debería estar acá él, ¿no? Caballo Bernard, no. A ver si me puedo lavar un poco la cara porque estoy hecho mierda. Y de última espero acá nomás. Yo no lo veo al chabón. Bueno, voy a esperar. Me cagaron el asiento, boludo. Le voy a esperar acá a ver qué onda. Espero que una hora. Seguramente que esto sea después del torneo. Mira, ahora están peleando otros dos. No, mirá lo que le hizo. Buena. Estos vienen de otros lugares, mirá. Tienen una vestimenta negra. Qué molesto que te haga así ese tipo. Mira, ataca de arriba, estocada. Lords and ladies, good men and good wives, you have just witnessed the final duel in today's Ratai tourney, for which we all owe gratitude to Sir Hanush of Laipa. And, just like in our last tourney, the final victor of the Ratai tournament is once again Peter, called Black Peter. Let us show our appreciation of the honor he has brought not only to himself, but also to his liege lord. Farewell. Qué raro.
Duró un huevo el torneo entonces. Tengo que venir a buscar a Capone a mañana entonces. Acá. Ah, y le voy a contar al del molino que pagué la deuda esa. Me cagaron a palo, el primero que me enfrenté al primero y me mató, boludo. No me pude subir los puntos de habilidades. Igual tengo una cachiporra todavía. Otra vez me hizo lo mismo este, boludo. ¿Qué sorete que es? Can you tell me... That's all. Nada, le da igual. La deuda era mía. No le interesa. Good luck to you. Voy a dormir hasta mañana de vuelta. Un fracaso el torneo, ¿eh? Me van a caer a palos, boludo. Lo bueno es que aprendí bastante. Yo cuando estaba en depresión, boludo. Voy a comer y voy a dormir hasta mañana. Por suerte estamos mejor ya, ¿no? Te has lavado todo lo posible. Perfecto. Ahora sí, a verme al capón este. La presa... Sí. Quiero agrandar el mapa, ¿cómo hago eso? Qué lento el cursor, por Dios. Tengo que ir al patio de armas de vuelta. Sí. Igual no lo vi pelear a él, ¿eh? Él es un cagón, yo por lo menos me inscribí. Perdí 60 monedas, boludo. Y se lava el culo en el balde. Hay que hacerlo. Qué pinta de pete tiene este Harry. ¿Dónde está este chabón? A ver, ahí está, mira, ahora sí apareció. Ah. No, pero lo voy a dejar acá, boludo. Porque esto va a ser larguísimo, boludo, seguro. Me tengo que ir a hacer un torneo de casa con este chabón. Como castigo. Capaz que esta serie la voy a empezar a subir en video nomás. Bueno, nos vemos. Nos vemos, Tuti. Gracias por estar, Tuti. Michael, Artemisa, directos. Mi padre, el Chant. Agustín. El otro Tuti. El hermano de la serpiente. El pibe de Dark Souls, un genio, boludo. Kenai Godoy, que no lo vi. Dijo hola y no lo vi, boludo. Qué mal. Draco.
Y espero no olvidarme de nadie más. Muchas gracias a todos por haber pasado por acá. Son unos genios, muchachos. Sí, me es más cómodo porque no puedo leer y no lo puedo leer, boludo. Usenta y Michael, ¿se conocen? Yo ya soy un canalla, estoy esperando un video nuevo. Un abrazo, canalla, gracias por estar por acá, papá. Sos un genio, ojalá que te motives, boludo, dale. Jugate algo de vez en cuando. Abrazo, Mike, abrazo, Senta, gracias por pasar. Justo me iba, Senta, gracias por pasarte, boludo. Sí, boludo, voy para allá. Senta, ¿qué vas a hacer? Dale, me voy para allá, boludo. No, más gente, muchas gracias. Nos vemos ahí en el canal de Senta. A quien quiera venir. Abrazo para todos, muchachos. Son todos los mejores personas del mundo.